Vamos a descolocar el micrófono. Me traigo la silla por si me dan ganas de sentarme. Yo sabéis que soy influencer, voy a dejar el móvil por aquí. ¿Ya? No os levantéis, ¿eh? Habéis venido con ganas de reíros, ¿no? O sea, esos muy animaditos, río un poquito, ya está, ¿no? Ya nos vamos callando. Me voy a quitar un poquito la chaquetita que tengo calor. Os preguntaréis por qué se he reunido aquí, ¿vale? Aquí veo mucha becaria, mucha subalternita, aparte de mis veteranas. Las becarias probablemente no me conozcáis, yo soy vuestra jefita. Ya me iréis conociendo, ¿vale? Quedaros con mi carita. Porque, bueno, a mí me gustaría tener más reuniones así en grupo, ¿no? Para iros conociendo un poquito más. Las veteranas os pueden comentar que yo soy una persona, a ver, vale que yo soy vuestra jefa, pero yo también soy humana y a mí me gusta conocer vuestros problemas internos, ¿eh? Yo de vez en cuando pues me acerco a vosotras, ¿eh? Y digo, ¿qué te pasa? Te noto así un poquito tensa. ¿No estás bien con el novio? Porque esto de los novios va mal, ¿verdad? Ya me agacho así para ponerme más a vuestro nivel. Mi vida... Os ha hecho gracia, ¿eh? Mi vida, si esa persona no te está aportando, cariño mío, déjale, ¿eh? Mi vida, mira que yo insisto a mis empleaditas, mis subalternitas, mis becarias, que vamos, estarán por ahí. Mira, una veterana. Hola, mi vida. Tú, la de blanco. ¿Qué tal? Mi vida, si no te está aportando, déjale. Y mira que no me hacen caso. Dicen, ay, no, es que a mí me gusta, me aporta y tal. Bueno, mi vida, si te causa alguna, no sé, algún problemita, tienes ahí una tensión interna, cariño mío, enfócalo en el trabajo. Mira que eso yo lo digo. Ya me iréis conociendo, ¿eh? Ya me iréis conociendo. A mí hay una cosita que me estresa muchísimo. Sabéis que tenemos un grupito de WhatsApp. Yo en el grupito de WhatsApp suelo enviar links del ERTE, del paro, para que sepáis cómo escribiros. Van a haber cambios. Van a haber cambios, van a haber despidos. Gracias. No os levantéis. A mí, por ejemplo, que llega una clienta a la tienda, ¿no? Que llegan así. Hola. Me gustaría los pintaúñas que tenéis en oferta, mi vida. Entonces, la manera de actuar bien es: hola, mi vida, perdona, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con ese unicejo? Cariño mío, así no vas a encontrar novio. ¿Eh? Hay que depilarse el unicejito, hay que depilarse el bigotillo, ¿vale? Entonces, nuestra misión como dependientas es: mi vida, ahora, o sea, por ejemplo, imaginaros ahora una uniceja que viene, ¿no? Espera, lo voy a... ¿Vale? Entonces tú, como dependienta, vas y dices, cariño. Mi vida, hola, ¿puedo ayudarte en algo? Tira. Sí, estaba buscando los pintaúñas que tenéis de oferta en colores pastel. Entonces tú le dices, ya, cariño, pero
A mí me parece muchísimo más importante ahora o la depilación facial. Ya, pero es que a mí me gustan mucho los colores pastel y como los tenéis en oferta. Ya, cariño mío, pero es que ya no existe esa oferta. Bueno, vale, pues enséñame las ceras depilatorias o algo. Claro, cariño, acompáñame. ¿Vale? Eso es lo que yo quiero. Cenita de Navidad, me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando porque me estáis decepcionando un poquito, ¿vale? Yo, a ver, yo querer hacerla, la quiero hacer. ¿Alguna voluntaria? ¿No sabes alguna voluntaria? ¿Que tenéis miedo? El miedo no es bueno, ¿eh? El miedo dificulta muchas cositas, ¿vale? ¿Estáis muy calladitos? A mí me gusta, ¿eh? Me gusta que me respetéis. Me encanta, me encanta, me encanta. No os creáis que a mí esto no me pone nerviosa, ¿eh? Porque a mí una reunión de empresa así de grande, a ver, yo estaba nerviosa antes de entrar, he dicho, madre mía, toda la empresa aquí reunida. A ver cómo lo manejo, que hay caras que no las he visto nunca ni me importa. Cariño mío, es que tú no cumples los requisitos, ¿vale? Me gusta, por ejemplo, la primera semanita decir, mi vida, tienes que limpiar los altillos, tienes que limpiar toda la tienda. ¿Eres bajita? Vale, pues te vas a coger la escalerita y vas a limpiar todo, todo por arriba. A ver, yo entiendo, es que las veteranas son listas, pero listas como... Entonces no quieren levantar la mano. Pero bueno, yo sé que vosotras os dedicáis a... Y luego respecto a los aumentos de sueldo, a mí esto no me gusta que me lo veáis en persona, ¿vale? O que si hazme el contrato ya, tal. Mira, mi vida, yo eso cuando lo considere oportuno. Que igual lo considero oportuno mañana, que lo considero oportuno en febrero o nunca. Otras como mujeres hemos pasado una crisis de marzo a junio. No nos hemos depilado las piernas. Las piernas no las hemos depilado.